Bueno, tenemos un montón de cosas para la mañana de hoy, así que vamos a arrancar rapidito con algo de la última hora de ayer, domingo, que fue la publicación del comunicado oficial de la ahora, o todavía en realidad, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que anunció la renuncia a su cargo. De esta forma, en la red social X presentaba Patricia Bullrich su renuncia a el Ministerio de Seguridad, obviamente porque va a asumir como senadora el próximo 10 de diciembre. No es que vaya... Sería bueno para no volver nunca más. Ojalá así sea, pero bueno, la senadora electa, Patricia Bullrich, ya presentó entonces su renuncia con una despedida muy cariñosa con el presidente Javier Gerardo Milei. Al señor presidente de la Nación le presento mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. La carta fechada con efectividad al 1 de diciembre de 2025, en el día de hoy, señala: entonces tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad con efectividad a partir del 1 de diciembre del 2025. Recibí el mandato claro de cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar el crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Y agradeció por la confianza y el respaldo de todo el equipo, que continuará defendiendo las reformas que el país necesita y los valores de las instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad, dice entonces Patricia Bullrich, que renuncia a su cargo porque, bueno, efectivamente será, por un lado, Alejandra Monteoliva quien asuma como nueva ministra de Seguridad, y será la mismísima Bullrich la que asuma el 10 de diciembre como senadora de la Nación, luego de lo que fue esta semana anterior la jura de los distintos senadores en la Cámara Alta del Congreso Nacional, donde ya hubo pica, no sé si lo vieron, que claro, porque se yo cruzó tenía con... una duda ahí, porque a ver, yo pensé que la jura ya era Asunción, entonces digo, no, asumió y siguió siendo y tuvo dos cargos a la vez, pero no. No, juran esa Asunción. Juran previamente y luego asumen de forma efectiva el 10 de diciembre. Así que fueron 23, además de Patricia Bullrich, los senadores electos que fueron a jurar. Y de paso, una postilla que tuvo que ver con la no jura de Lorena Villaverde, la narcodiputada electa senadora por Río Negro, que bueno, no pudo asumir porque todavía sigue siendo impugnada su banca debido a sus antecedentes vinculados con causas de bueno, tráfico de drogas en los Estados Unidos. Ella dice que es algo que quedó en el pasado, pero sus compañeros de la Cámara aparentemente quieren impugnar su, bueno, su designación como senadora. Bueno, ganó, ¿no? Fue votada, pero bueno, es considerado, está siendo tratado esto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque el peronismo principalmente es el que está cuestionando a la senadora ahora, Lorena Villaverde, que no quieren que asuma, así que juraron 23 en vez de los 24 que tenían que jurar. Están a punto de cambiarle el apellido para que ingrese, sí. Se va a llamar Villa White. Villa White en Villa inglés. White. Bueno, fuerte. Así que bueno, renunció. Me dio risa porque esta Argentina es tan loca que había algunos en el posteo de Patricia Bullrich diciendo que, como que renuncia. ¿Viste? Es como que hay gente que está totalmente perdida. Por eso vengo a traer un poco de claridad en este mar de incertidumbre. No renuncia por algo en particular, renuncia porque va a asumir como senadora electa, por lo cual ya juró. Lo mismo probablemente veamos en estos días de... Petri ya dejó. No, tampoco. No, el Supersónico. ¿No vieron la publicación de ayer? Sí, la vi. Top Gun. Pero es de viernes, creo, la de Top Gun. ¿O no? Es Top Gun literal. Es literalmente... Argentina Supersónica. Tremendo. Bueno, y vamos hablando de comunicados y de cosas muy fuertes. Ahí está, mirá, Supersónico. Por favor, loco, ¿por qué mierda existe esto?
Bueno, preguntándote de esto, me imagino que te hiciste la misma pregunta, Franquito Cariñano, cuando viste a la diputada del PRO, Marilu Quirós, en la Cámara de Diputados de la Nación, haciendo una presentación antivacunas. La muchacha del imán. Tan escandaloso, que hasta el propio gobierno nacional, a título del Ministerio de Salud de la Nación, salió con un comunicado. Las vacunas son seguras y salvan vidas, tuvo que aclarar el Ministerio de Salud de la Nación, por si a alguien le quedaban dudas. Esperemos que no, a nuestros oyentes. Esperemos que no le queden dudas. El escrito tiene la firma de todos los gobiernos. Sí, la verdad que sí, me alegro de que este comunicado, lo triste es que hayan tenido que llegar a hacer este comunicado, ¿no? En un momento donde, bueno, se supone que ya había un consenso muy fuerte sobre la utilidad de las vacunas. El escrito tiene la firma de todos los gobiernos provinciales, menos del de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Formosa. Sí. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Esos dos ministerios de salud están en contra de las vacunas? Qué raro, porque yo lo he escuchado a Nicolás Kreplak defendiendo intensamente las vacunas. Bueno, lo que denunció justamente Kreplak, ministro de Salud de la provincia, es que fueron excluidos del comunicado. Es decir, no fueron convocados a firmarlo directamente. Ni por ellos, eso ni no Formosa. están ni provincia de Buenos Aires ni Formosa. De hecho, la provincia de Buenos Aires aprovechó la ocasión para denunciar que el gobierno no distribuye las vacunas que le corresponde distribuir. De esto vamos a estar hablando en un ratito también, porque hoy es el día de lucha contra el SIDA, se llama así el día a nivel internacional, es el día de lucha y prevención del VIH, y también hay una cuestión ahí con la distribución de medicamentos, la distribución de las campañas de difusión, que el gobierno nacional está ausente totalmente. Pero bueno, en este contexto entonces el texto reafirma la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de la cobertura de la vacunación. Y bueno, sumado a esta actividad antivacunas de la diputada del PRO, del cual su propio partido salió a despegarse con un comunicado. Pero bueno, en este caso el gobierno nacional asegura las vacunas son seguras y salvan vida, con la firma de, como decíamos, 22 gobernadores, pero que si damos por asumido que los otros dos en realidad no fueron invitados, podemos decir que hay un consenso. Alegremente hay un consenso en que los 24 gobernadores de esta Argentina coinciden en que las vacunas son seguras y salvan vidas. Sí, después no importa mucho distribuirlas ni comprarlas, o de última comprarlas para darle hacer la guita a la provincia para que las compre, de última, darle la guita a las provincias. O hacer negocio incluso con la compra de las propias vacunas, con Ahora, sobreprecios. Ya vamos a charlar de todo eso que también existe. Es escandaloso verdaderamente la caída en los índices de vacunación. Son un tema que alerta a toda la comunidad, principalmente científica, infectóloga y pediátrica en particular, porque es en las niñeces donde mayor se ve la caída, lo que ya está haciendo retomar algunos brotes de enfermedades como por ejemplo el sarampión, ¿no? Enfermedades que ya habían logrado erradicarse o que disminuya muchísimo los niveles de contagio. Bueno, han vuelto justamente porque si cae la vacunación, caen las burbujas de cuidado que se habían construido. Por eso es muy importante que vayan a vacunar a sus hijos, que vayan a vacunarse ustedes y que tengamos este consenso sobre que las vacunas son seguras y son un desarrollo científico para protegernos de enfermedades estudiadas y bueno, que pasan por un montón de procesos de chequeo. No es que alguien dice que las vacunas sirven y ya. Yo veía un recorte de Doctor House muy interesante con respecto a esto, que era un chequeo de una bebé y traía a su madre, y su madre le decía, no, es que no creo en las vacunas porque una empresa farmacéutica, bueno, le relataba. Y las respuestas son crudas, ¿no? De, obviamente, sectores científicos, y hablaba un poco alrededor de que era más caro si comprar una vacuna, asegurar un nivel de cuidado o pensar en la enfermedad y posibilidad de muerte de los niños. Y otro dato de los que veía en estos días era un médico que planteaba con mucha preocupación y diciendo, si a mí si durante mi estudio en la universidad me hubiesen dicho que dentro de 30, 40 años iban a morir niños por tos convulsa, yo diría que es una locura. Y sin embargo es lo que está pasando y es los casos que hemos registrado lamentablemente en las últimas 2 semanas. Mira, ahí me manda Mati, según el Ministerio de Salud, las vacunas que más bajaron, aparte, escuchen, son las más simples, la varicela de refuerzo,
en el ingreso escolar, la triple bacteriana, la triple viral refuerzo, la del IPV refuerzo en el ingreso escolar y la fiebre amarilla refuerzo. Son las 5 vacunas que más cayeron, con una caída en algunos casos hasta del 50% entre el 2022 y el 2024, ¿no? Yo creo que hay una relación pandemia, también, ya que la quizás nombrábamos. sea una boludez lo que voy a decir, pero hay una relación con la asignación universal por hijo, porque para vos cobrar la asignación tenés que presentar el calendario de vacunación de tus hijos, etcétera. Entonces, me parece que al achicar el número de personas que cobran la asignación, un poco se pierde ese control también, porque también funciona, ¿no? De una manera de que los adultos... De obligatoriedad. Claro, porque es como... Sí, yo creo que funciona eso y funciona en también general. la situación de que vos tengas, por ejemplo, los operativos territoriales, También. que son los que comúnmente se instalan a la hora de no solamente plantear la vacunación, sino además de distribuir la información correspondiente, chequear los calendarios, cosas que eran parte también de instrumentos propios del Ministerio de Salud, que como vemos, así está. Sí, son esas dos cosas, ¿no? También es real que esto que dice Male con la asignación en particular también se puede ver en otras instituciones donde la obligatoriedad de la presentación del calendario de vacunación era mucho más rígida y en los últimos años se fue haciendo cada Por vez lo más menos laxa. ya todos los años sabías que tenías que presentar Porque también- en ANSES este calendario, ¿no? Porque también lo que han dicho algunos expertos es que esta caída tan brusca, en algunos casos, no sea tanto por quizás la eficacia del movimiento antivacunas en Claro. sí, sino muchas veces esto por la desinformación, por no saber que hay que ir a darse tal dosis, por no tener justamente una campaña que te diga, che, ¿cuánto tiene? A ver, dame la libreta del pibe, a ver cuál le Sí, falta. o incluso las mismas salitas que no reciben las Operativos vacunas. en escuelas, operativos en salita, digamos, todo ese dispositivo de llevar la vacuna a las personas y no esperar que la sociedad, ¿no? Los 45 millones de argentinos se acerquen a vacunatorios si es que hay vacunas. Sí, incluso. y no le demos menor importancia, hoy hablábamos de lo poco tiempo que ha pasado la pandemia, lo que ha sido una ola internacional de antivacunas y sobre todo anticuidados. Y el una etapa cansancio como también, tal. Por que eso generó tantas vacunas, Eso me porque pare- en pandemia eran muchísimas las vacunas. Sí. También generó un No, y que- cansancio, me parece, Y que en algún sector. concretamente a ver, los días posteriores o las horas posteriores a ponerse la vacuna, uno realmente tiene un sentimiento de malestar que también, si no se entiende, si no se comprende, si no se tiene la información, obviamente que uno dice, che, pero es un pesar, entonces pues yo voy, me pongo una vacuna y estoy un día tirado. Bueno, lo importante es tener la información de que esa tarde tirado puede después, por otro lado, salvarte. Y que no es tan así tampoco. No, hay no, digo- vacunas Y que que, también hay es vacunas que algo, ni las- algo social. Si uno se vacuna, también está cuidando al otro, Eso ¿no? es importantísimo, ¿eh? Por eso digo lo de las burbujas de cuidado, porque no es yo no me vacuno porque Claro. yo no quiero. Bueno, eso es lo que hace, por ejemplo, que el otro día hayan encontrado un colectivo con 4 personas con sarampión y que hayan tenido que poner no en cuarentena, pero sí en cuidado a todas las personas que integraban ese colectivo. No es cuidar al otro, ponerse vacunas es cuidar al otro, así que si a ustedes les importa a nosotros y ustedes mismos, hay que ir a vacunarse, incluso todas, si se quieren dar ahora la del dengue, que se viene el verano, Sí. muy importante también, anótense para Y si darse no la les vacuna gusta, del dengue. también. La de la gripe es muy importante. También. Todas las vacunas que por suerte en la Argentina son gratuitas y accesibles, casi todas ellas. Todas, por no decirlo. Pero bueno, vamos a seguir con más noticias porque tenemos un montón de cosas además de esto. Así que, ¿les parece si nos metemos detrás de Lente de Franco? No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. La última vez que nos vimos, o mejor dicho, que hicimos el lente, íbamos a hablar, que no charlamos, venimos siguiendo a Andis obviamente muy de cerca, pero fue cuando el fiscal Franco Picardi comunicó alrededor de algunos modus operandi que había en Andis. Y empezó a destrabar esta yunta, ¿sí? De personajes que tienen experiencia previa en Andis en otras administraciones, como a Chaviarne, que era parte
del macrismo en ese momento, era el que ocupaba el lugar de Garbellini, Daniel Garbellini, que ya lo hemos mostrado y lo conocemos muy bien, que era el segundo de Spanuolo, y después la figura controversial de Calvete, ¿no? Miguel Ángel Calvete, con su hija y su yerno en el Ministerio de Economía también, una chica muy preocupada porque no sabía qué hacer con $700.000 que tenía en su casa. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿De dónde salen estas cifras estratosféricas? Y porque vamos a recomendar dos notas. Primero, una de data clave muy interesante que escribió Mauro Federico, en el que, un poco recopila gran parte de estos perfiles, ¿no? ¿Quién es quién en cada uno de esta operatoria de desfalco, de corrupción, que concretamente es el robo a discapacitados y a pacientes enfermos? Hay un mecanismo que es histórico, que esto sí excede a cualquier gobierno, que es el negociado con la salud. Y sobre todo alrededor de organismos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del PAMI, como la obra social más grande del país, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de, por ejemplo, obras sociales, como puede ser el IOMA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y así podemos hablar de otras obras sociales, como la provincia de Córdoba-Santa Fe, que son bastante representativas por la cantidad de beneficiarios, en este caso, que tiene. Bueno, ¿cuál es el esquema que hablamos de que persiste? Bueno, persiste que hay una relación con las principales farmacias o droguerías o proveedoras de tanto, esto vamos a hacerlo, desde medicamentos, vacunas hasta pañales, ¿sí? Cualquier artefacto. Bueno, yo recuerdo una anécdota de la última directora de PAMI, de Alberto Fernández, Luana Volnovich, sí, que le llamó mucho la atención y lo comentó incluso con su equipo, que al ir a comprar en una de las farmacias de la sede central de PAMI, en la zona, ¿no?, donde está la sede central de PAMI, notó que PAMI pagaba más caro que lo que ella fue a comprar cara a cara a una farmacia. Los pañales, ¿no? Este mecanismo es parte de un mecanismo de financiamiento. Parte de un mecanismo que está enquistado. Bueno, esto es un poco lo que destraba, o por lo menos clarifica, esta nota de data clave en la que Mauro Federico va desarrollando cada uno de los perfiles de quienes integran esta corrupción y este esquema de corrupción en Andis, que está investigando Franco Picardi como fiscal y Sebastián Casanello como juez de la causa. La verdad que el avance que viene teniendo el fiscal es muy importante y está logrando ratificar parte de la punta del ovillo del hilo, ¿no?, que es los audios del ex director de Andis, Diego Spanuolo. Pero para poner en números, y ahora vamos a una nota que escribió Raúl Tony Coleman en página 12. ¿Por qué? Porque accedieron a parte de lo que fueron las compras desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Y lo que notan, entre otras cosas, es que Andis pagó el triple que el PAMI y otras obras sociales en los mismos medicamentos y para pacientes con enfermedades particulares. Deben ser las únicas personas que de una licitación de 2 o 3 precios van y eligen la más cara, ¿viste? Uno va al súper y está tratando de regatear a ver cuál es lo más barato, ¿viste? Que comparás y te sale 590, la harina tal o la harina sale 585, y me ahorré 5 pesos. Nunca compras la más cara, ¿no? Nunca compras lo más caro. Bueno, imagínate que en el Estado... O sea, pero igual una cosa por una cuestión el Estado debería ser así. Creo que incluso la gente que tiene, o sea, comodidad económica, nunca compras lo más caro porque sí. Tipo, si te venden algo más caro, el mismo producto te lo venden más caro. Excepto que compres la marca, que uno podría... La marca, o en este caso, la productora... Vos tenés 2 kioscos. Sí. En un kiosco, ponle que querés lo más caro, querés... lo más caro, iba a decir una cosa que no es para nada cara. O sea, sí, pero... A ver, una gaseosa. Ahí está. Querés una gaseosa cola de la empresa Coca-Cola. ¿Querés una Coca-Cola, no? 3.500, 4.000 en un kiosco está 4.000 y en el otro está 5.500. La misma Coca-Cola. Ni una persona con plata va a comprar la de 5.500. Y si lo hace es porque tiene un tongo. Porque estás ahí de pasadita y decís, bueno, listo. Si la compro porque no quiero frenar en otro lado. Si hay 2 kioscos pegados, no. Pero sos el Estado. Es porque hay tongo. Estamos hablando de que, por ejemplo, en enfermedades complejas, como pueden ser... algún tipo de cáncer en sangre, por ejemplo, leucemia, los pacientes necesitan de algunos medicamentos específicos. Bueno, el medicamento, por ejemplo, que pagaba PAMI y otras obras sociales como IOMA, por ejemplo, APROS, que es de Santa Fe, o OBSBA, que es la de Córdoba, decíamos, compraron por 2.039.000 pesos la unidad de un medicamento oncológico.
unidad estamos hablando, para un paciente. Por la Agencia Nacional de Discapacidad, que conducía Diego Españolo, se pagaron casi 6 millones de pesos, o sea, casi 3 veces más. Estamos hablando de que se roban 4 millones de pesos por paciente con este padecimiento. Estamos hablando del negocio alrededor de una enfermedad y de un solo paciente estamos hablando. Esto es solamente la compra por un paciente. Así podríamos seguir. Por ejemplo, otro medicamento que es para casos muy graves de artritis, psoriasis y colitis ulcerosas. El PAMI y las obras sociales lo pagan 6.200.000 pesos. Discapacidad, la agencia, llegó a pagarlo 11.909.000. O sea, casi 12, casi el doble de lo que se pagaba en otros organismos. En este caso estamos hablando de 6 millones por paciente que padecen los casos graves de artrosis. Para que veamos la dimensión del dinero, la dimensión de por qué una persona como esta jovencita tenía $770.000 ella sola en su casa, estamos hablando de la hija de Calvete, como por qué sucede que los Kovaliker tenían este tipo de negocio, este tipo de vida tan parafernalia, más allá de tener una industria, o mejor dicho, un negocio que es el de los más importantes del mundo, Y te sumo que es una la más. salud. Y esto explica también el por qué ciertas personas que uno no lo entiende desde la moral se meten en la política, ¿no? Entre otros. Digo, ¿por qué gente que viene del sector privado de hacer mucha guita se meten en estos organismos, ¿no? O personas que no tienen ningún tipo de registro, digamos, de conocimiento como para llegar a estos lugares. ¿Por qué les interesa son tanto? elegidas para ocuparlos, ¿no? ¿Por qué les Sí. interesa tanto estar hoy en día ocupando los lugares que están ocupando? Estas cifras me parece que son razón suficiente para aquellos que ven un negocio de la política y en este caso de la salud incluso. ¿Cuál era el modus operandi de estos muchachos? Porque ya vamos a hablar de esto que hace referencia a Delphi ahora, los vamos a traer, porque tenemos las caras, pero no las vamos a desarrollar ahora, pero había un grupo de WhatsApp, estos muchachos que estaban planificando ya su desembarco y su regreso a esta agencia, entre ellos, Miguel Ángel Calvete, obviamente que es el operador, quizá uno de los que más conduce, si se quiere, los hilos de la agencia, tanto por dentro y por fuera, habla tanto con las autoridades, como por ejemplo Diego Españolo, que ahí la discusión de por qué salen los audios de Españolo, porque Españolo estaba caliente de que tenía que firmar todo, ¿no? O sea, el pelado boludo, le dice Calvete en un audio, viene a buscar 5 palos, dáselos en efectivo. Entre otras cosas, digo, para que entendamos los roles, ¿no? Es parte de la administración de los fondos este personaje que habla muy cariñosamente con su hija de qué hacer en caso de que la allanen. Entre otras cosas, y había unos papelitos escritos en su domicilio. Conversación familiar, no te una cosa re metas. común, ¿no? Vos cuando anotás algo para que alguien te vaya a cuidar la casa, comúnmente le decís, che, acá está el alimento del perro, o acá está... No, acá decía... sacá esta plata de acá. Esconder los tal cosa. 700 palos verdes. Sí, tirar las llaves y quemar estos documentos. Bueno, el otro personaje es Pablo Achbayan, que es el que no era funcionario, pero trabaja desde afuera. Fue funcionario en la época de Macri, como decíamos, ocupaba el lugar de Daniel Garbellini y es parte, junto con Calvete, de esta operatoria. Son los tipos que negociaban y que a ver, perfeccionaron la máquina, perfeccionaron la herramienta con la que antes hacían negocio. ¿Cuál era la trampa principalmente? Bueno, limitar las ofertas a unas pocas droguerías que obviamente estaban arregladas. Hay droguerías, por ejemplo, que primero que se repiten casi todas, ¿no? Les tengo algunas anotadas. Laboratorio de Roche, Droguería Profarma Sociedad Anónima, Laboratorio Ortopédico Sages SRL, Grupo Alemana, Meldel Latinoamérica, Prolito Ortopedics, Provoc, Droguería Génesis, Droguería New Pharma. Droguería Pharma y New Génesis trabajan casi en paralelo, incluso tienen accionistas que se mezclan entre sí. Y, entre otras cosas, hay algunas de los concursos en los que, por ejemplo, la droguería suizo-argentina provee con mejor precio, pero terminan ganando estas droguerías. ¿Saben qué es lo que pasó cuando el fiscal Franco Picardi empezó a allanar algunas de estas droguerías? Se encontró con que no tienen ni capacidad instalada, ni siquiera drogas para vender. O sea, están vacías. ¿Qué es lo que son? Bueno, una cáscara vacía, y parece que el entramado es que quien proveía de
las drogas que eran compradas por la O Agencia sea, Nacional de sellos. Discapacidad, claro, sello de goma, era la suizo-argentina. Entonces, acá hay una triangulación en la que están todos, todos entongados y todos al horno. Todos los caminos conducen a los Kovalivker. Todos los caminos conducen Y a a los los Kovalevsky, Menem. que son proveedores. Y bueno, obviamente, porque acá la jefatura, no hay que olvidarse nunca, es de los primos Menem y obviamente de Karina con el famoso 3%, pero los operadores concretos, y quizás los más importantes, son Calvete y Achabayán. Podríamos seguir desarrollando un montón de estos, de lo que es este funcionamiento, pero podríamos ir medicamento a medicamento. Medicamento a medicamento vamos a ver que hay un 300 o un 400% más que pagó la Andis en relación a lo que paga el PAMI, como decíamos, otras obras sociales. Este era el mecanismo, y para nombrar un ejemplo de cómo era la operatoria, vamos a ir a Génesis, que es esta farmacéutica. Proveía 3 medicamentos, ¿sí? Largo historial, los 3 medicamentos son históricos, si no son nuevos, pero el debut de Génesis es increíble. Génesis la habilitan por primera vez el 12 de julio de 2024, ¿sí? La invitaron a cotizar el 25 de julio, o sea, menos de 2 semanas después, 13 días después exactamente. En ese concurso se le dio 1 hora y media a los oferentes para que hagan la propuesta. La mejor oferta fue la de Suiza Argentina, pero no se otorgó la orden de compra, ya que fue para Génesis, que fue de 179 millones de pesos. Con estos métodos, entonces, tanto Profarma y Génesis se quedaron con el 93% de los concursos, con Calvete y Achabayán detrás y sin ser los verdaderos proveedores, solo las cáscaras para hacer esta maniobra. Esto es lo que está investigando el fiscal Picardi. Esto es lo que sigue surgiendo de la punta de este ovillo, que fueron los audios de Spanuolo. Sin lugar a dudas, el hecho de corrupción más escandaloso de este gobierno y que lamentablemente está teniendo un silencio atroz, sin hablar de otros como el caso del fentanilo, que también atañe a la política de salud de este gobierno, que es deplorable, y sin embargo Lugones sigue estando en su lugar. Obviamente lo vamos a seguir de cerca, pero un elemento más para demostrar que lo que existía en Andis era una caja de choreo con estructuras de la política y obviamente también con estructuras del negociado a través de la salud. Bien, 15 minutos nos quedan para las 10 de la mañana. Nos vamos a meter en otro de los temas que está muy también vinculado con el tema sanitario y con la ausencia del gobierno nacional. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Bueno, nos vamos a meter en otro de los temas que hoy es 1 de diciembre, decíamos al principio del programa, es el día de, depende quién lo diga, y, por ejemplo la ONU lo sigue denominando el Día de la Lucha contra el SIDA, en otros lugares se dice el Día Mundial de Lucha contra el VIH, el Día de Concientización del VIH. En la provincia de Buenos Aires se está organizando la Semana de Respuesta al VIH porque, es un día histórico donde se realizan, o desde los gobiernos que promueven la salud, se realizan jornadas para concientizar sobre los cuidados, hacer jornadas de testeo, promoción de las formas de cuidado sobre esta problemática, esta infección, en el caso del VIH, en el caso del SIDA, la enfermedad que sigue siendo una problemática a nivel mundial de la cual todavía no se ha encontrado la cura, pero sí formas de prevenirlo. Vamos a hablar de esto con alguien que sabe, como decíamos en el día de hoy, va a haber aquí en la ciudad de La Plata jornadas durante todo el día en Plaza Moreno.
Vamos a hablar de esto con Marcela Tolier, infectóloga, referenta de VIH en la región 11 de la provincia de Buenos Aires. Marcela, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. De este lado, Delfina, Franco y Malena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy muy bien. Gracias por contactarse conmigo y conversar. Gracias a vos primero. Que nada, en Plaza San Martín es, perdón, la jornada. Creo que me equivoqué, sí. Dije Plaza Moreno. No. Sí, en Plaza Moreno. En Plaza Moreno. Ah, bien. Ahora chequeamos. Ahora vemos bien. Igual para arrancar, antes de meternos quizás en lo que va a ser las distintas actividades en particular, sí preguntarte como persona, bueno, que viene laburando, trabajando hace mucho tiempo en este tema en particular, ¿qué tiene de importante el 1 de diciembre, digo, como día así asignado, pero en general, cómo viene siendo, en qué contexto crees que estamos con respecto a la concientización, ¿no? Del VIH, de los cuidados, ¿en qué situación crees que nos encontramos hoy en día? Y estamos en una situación un poco complicada. Estamos trabajando igual que siempre, la verdad. Desde la provincia está, digamos, todo garantizado, lo que estaba garantizando la provincia, incluso medicaciones que hace unos años no estaba comprando la provincia, en este momento está. El tema es que obviamente todo lo que sea medicación y todo lo que sea sobre todo, digamos, promoción de la salud, material gráfico, preventivo, etcétera, está teniendo algunos problemas en relación a la provisión, digamos, en las regiones y en las provincias en general, en el país. Entonces, bueno, nada, redoblar la lucha y tratar de solucionar las cosas como se pueda. Preservativos en este momento está garantizado, todo este año estuvo garantizado por la provincia de Buenos Aires, así que, bueno, algunas cosas que fueron un poco como dejadas de lado por el gobierno nacional, están garantizadas. Y en Con respecto a medicación, sí, estamos bien en este momento. Eso escuché y vi algunos... Se ha destrabado, digamos, ese asunto. Medicación antirretroviral en este momento estamos bien, digamos, hay medicación para infecciones oportunistas, que son las que se ven en las personas que tienen SIDA, y bueno, en preservativos, así que en este momento bien. Pero bueno, no hay que confiar demasiado y hay que seguir trabajando, sobre todo en prevención. Claro. ¿Sí? Sí. Sobre eso te queríamos consultar en primer lugar, ¿no? Recién decíamos, para algunos se habla del día de lucha contra el SIDA, en otros casos día de concientización, ¿no? Sobre el VIH. ¿Qué diferencia hay ahí? Y también, bueno, explicándonos más, digo, en términos macros, la diferencia, ¿no? Que siempre es importante insistir, ¿no? En aquellos mecanismos que todavía que existen, ¿no? Y que se han encontrado tanto para el VIH como también tratamientos en el caso del SIDA, ¿no? Sí, en realidad, digamos, partamos de la base que es un continuo. Una vez adquirida la infección por VIH, uno puede estar sin síntomas, que sería como una fase latente, dormida. Un tiempo no se da cuenta nadie, ni la persona, ni nadie más, que esa persona tiene VIH. Obviamente se transmite, desde el momento que uno adquiere VIH, transmite VIH a otras personas, si no usa métodos de barrera o tratamiento, que después lo vemos si querés. Pero sin tratamiento, luego de varios años, uno evoluciona a SIDA, que sería la enfermedad, ¿sí? Es donde empiezan a aparecer enfermedades relacionadas con un desgaste y una baja de las defensas muy, digamos, pronunciado, que hace que una persona sea susceptible a un montón de gérmenes y tumores que habitualmente a personas con defensas normales no les ocurren, ¿sí? Un ejemplo sería toxoplasmosis cerebral, más predisposición a tuberculosis, algunos tumores como por ejemplo el de cuello de útero, que normalmente mujeres jóvenes no avanza demasiado. Yo, por ejemplo, veo varias chicas, estoy viendo en este momento, con un cáncer de cuello muy, muy avanzado siendo jóvenes, que eso no lo vemos habitualmente. Eso se ve entonces con bajas defensas. El tratamiento es el mismo, desde que uno adquiere VIH y se confirma el diagnóstico, uno puede acceder al tratamiento, es una pastilla por día, fácil de tomar, no tiene efectos adversos, se hacen controles para evaluar, digamos, que esté todo bien el cuerpo y la respuesta al tratamiento también. La diferencia con el SIDA es que uno debería sumarle
tratamientos para las enfermedades que uno va teniendo o algunos tratamientos preventivos para infecciones que uno podría tener, por ejemplo, con menos de 200 de defensas, que lo normal de defensas es a partir de 600. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia así clínicamente. La prevención es la misma, obviamente, que ahora si querés hablamos de prevención. Y con respecto al lenguaje, nosotros hace mucho tiempo que dejamos de utilizar palabras como bélicas o fuertes, como podría ser lucha contra. Dejamos de hablar de contagio, hablamos de transmisión o de adquisición de infecciones. O sea, dejamos de usar cierto tipo de palabras que también se extrapola a otras patologías y a un modo de hablar en general del sistema de salud y de las personas, que tiene que ver con otra postura, ¿no? Y lo que hacemos es, sí, el día de la concientización del VIH podría ser, la semana, a veces, porque por ahí no hacemos actividades un solo día, que en realidad todos los días deberíamos hacer. De hecho, las personas que trabajamos en esto, todos los días hacemos prevención, hacemos testeos, y si se ponen a mirar en las redes, hay testeos permanentemente en distintos puntos de La Plata y Ensenada, Berisso, bueno, y el resto un poco menos, digamos, de la región, pero bueno, siempre hay actividades en relación a esto, talleres, estamos trabajando mucho, digamos, como para hacer una contraposición a esto de que no hay material gráfico, quizá en redes circula más cosas hechas por personas individuales que algo así como oficial del gobierno de nación, digamos. Lo que hacemos es, para contrarrestar eso, hacemos actividades de talleres, trabajamos en los barrios, en los comedores, en las escuelas, con profesionales de salud que por ahí no están específicamente formados para VIH, también trabajamos. Marcela, sí. Buen día, Franco, te saluda de este lado. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien. Recién, bueno, comentabas un poco la situación y sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia en la atención cotidiana. Consultarte alrededor, además del VIH y de toda esta política que vienen desarrollando, alrededor de otras infecciones infecciones o enfermedades de transmisión sexual que, como venimos viendo en algunos portales de comunicación, vienen creciendo altamente. No sé particularmente cómo viene siendo la experiencia en la atención primaria que vienen realizando, pero si nos puedes confirmar este dato y explayarte un poco más. Sí, en realidad están aumentando todas las infecciones de transmisión sexual. Lo que más se escucha es sífilis, y es verdad, estamos viendo cada vez más casos de sífilis en personas de todas las edades. Obviamente, la mayor cantidad de personas con sífilis son adolescentes y adultos jóvenes, pero estamos viendo personas grandes con sífilis también. Eso es lo que más se escucha y lo que más vemos en realidad en consultorio, pero en realidad comparten vía de transmisión con un montón de otras infecciones que por ahí no son tan evidentes o tan fáciles de detectar y también están aumentando, ¿sí? Como la gonorrea, la infección por clamidia. Estamos viendo casos de hepatitis que también se transmiten por relaciones sexuales, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A también estamos viendo. Así que sí, en realidad están aumentando todas. Yo creo que están bajando el uso de métodos preventivos de barrera y a su vez, obviamente, debe haber muchos factores que colaboran con esto que son como macro, ¿no? Lo que sí, en el sistema de salud hay que notificar todos los casos de sífilis y obviamente en este contexto es muy difícil tener un dato certero de cuántos casos de sífilis estamos viendo, pero sí estamos viendo un aumento todos. Marcela, ¿cómo estás? Malena de este lado. Quería consultarte por esta cuestión del VIH que ahora está más controlado, ¿no? Tiene un tratamiento y demás. Pero después, como vos mencionabas, crecieron otros casos de otras enfermedades sexuales. ¿Cuál es la más grave? Y bueno, tener en cuenta también los síntomas, porque hay algunas que, si mal no entiendo, te salen como algunas manchas o ronchas en la piel, ¿no? Con la sífilis. Sí, eso, por ahí estás mencionando, sí, la sífilis en un estadio secundario. En el estadio primario aparece como una llaga en el lugar donde tenés relaciones sexuales, que luego se va sin ningún tratamiento, con lo cual uno piensa que se curó.
y luego evoluciona generalmente a una sífilis secundaria que puede dar manchas en la piel, ganglios en todo el cuerpo, algunas lesiones en la boca o en los genitales. En realidad no es grave, la sífilis tiene tratamiento en ese estadio, en el estadio primario o secundario, pero a veces muchas personas lo interpretan como una alergia o a veces directamente no tiene síntomas y evoluciona a lo largo de los años sin tratamiento, puede evolucionar algunas lesiones que no deberían pasar en este momento, en este mundo, ¿no? Porque tenemos la penicilina, que en general es gratis en todos los centros de salud y los hospitales. Hay gente que la aplica sin ningún problema. Podemos acceder a un testeo, tanto testeo rápido, que es para sífilis y VIH, que es un test dúo, como un testeo convencional en cualquier lugar. Yo ahora, por ejemplo, donde estoy trabajando, se está testeando en este momento para sífilis y VIH, testeo convencional, y salen de ahí con un resultado positivo y se tratan y no debería pasar nada. Pero sí, obviamente, sin tratamiento la sífilis puede tener consecuencias neurológicas, a nivel ocular, distintas consecuencias, y eso no debería pasar, ¿sí? Y después, bueno, hay otras infecciones como la clamidia, por ejemplo, que se asocia bastante a dificultades para concebir, ¿sí? Sobre todo en mujeres. Entonces también uno quizá ante la duda o ante síntomas debería consultar y eventualmente tratarlo, ¿sí? Y con respecto a las hepatitis, que era lo más grave que pasaba hace unos años, en este momento tenemos tratamiento de 2 o 3 meses para hepatitis C, con lo cual si uno tuviera hepatitis C no es como antes que se moría de cirrosis, sino que hace el tratamiento y está curado, ¿sí? Marcela, en este sentido, recién mencionabas la cuestión de los testeos rápidos, ¿no? Que son una forma de, de alertar y de conocer rápidamente, en el caso de estos, y de forma accesible, ¿no? Estos diagnósticos. En el día de hoy, bueno, van a ser muy importantes, ¿no? Se van a hacer testeos en todos lados. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma, segura, rápida de conocerlo. ¿Qué otras maneras? Bueno, vos recién nos hablabas un poco de los métodos, ¿no? de barreras, la prevención incluye como muchas aristas, ¿no? Tener conocimiento, saber, pero también cuidarse de algunas formas determinadas que, por suerte, sabemos a esta altura que pueden prevenir estas infecciones. Sí, hay muchas formas de prevenir las distintas infecciones. Me parece que la más importante a prevenir en este momento, obviamente todas, pero la más importante es el VIH, ¿sí? Porque digamos, es la que eventualmente no tiene cura en este momento, sino solo control con medicación. La gente ya, si accede a un tratamiento y lo hace bien, no avanza a la situación de SIDA y obviamente no se mueren relacionados con esta enfermedad. Para mí es parte de la prevención, el tema de hacerse testeos periódicamente, también de charlar con los vínculos que uno tiene, en qué situación está el vínculo, que eso lo vemos mucho, y en general lo que se habla o lo que se supone en un vínculo no es lo que pasa en la realidad. Después, obviamente, métodos de barrera, preservativo para pene. También a veces puede llegar a haber preservativo para vagina, que en general lo están trayendo quizá de alguna donación de un país de afuera, en algunas campañas o algunos organismos. Después, obviamente, reducir el tema de otras infecciones, como por ejemplo sífilis, gonorrea, todo eso reduce también el riesgo de adquirir VIH. Si yo tengo una sífilis con una herida abierta, obviamente tengo mucho más riesgo si me vinculo con alguien con VIH sexualmente que si no tuviera esa herida. Y después hay otras herramientas como la profilaxis post-exposición, que es lo que estamos difundiendo este año activamente, el año pasado también, en los equipos de salud y también en la población. El kit post-exposición, que consiste en tomar medicación luego de una relación sexual de riesgo, que básicamente sería una relación donde no hubo métodos de barrera, ¿sí? Con alguien cuyo resultado de testeo desconozco, y entonces toma medicación durante 28 días, lo antes posible luego de esa relación sexual, como la pastilla del día después, no sé si les suena. Y eso la verdad es que tiene una eficacia muy, muy alta para prevenir la infección por VIH y otras ITS, porque el kit viene para varias ITS.
así que eso sería como una herramienta. Después hay otras, como la profilaxis preexposición, que la están usando mucho también algunas personas que deciden no utilizar métodos de barrera durante sus relaciones sexuales. Y bueno, hay otras estrategias de prevención combinada, digamos, varias cosas que podemos hacer todas en conjunto que suman obviamente a la prevención. Marcela, consultarte alrededor de lo que fue la conquista de la ley integral de VIH, ITS, que si no me equivoco fue para la segunda etapa del año del 2023, el momento en el que logró dictamen, o mejor dicho, que fue sancionada. ¿En qué estado está y cuáles eran los elementos positivos de esta ley? Mira, se está aplicando la ley, no al 100% obviamente como quisiéramos, pero bueno, uno de los ítems era dar una respuesta integral al VIH, las hepatitis y la tuberculosis, que es otra infección que está aumentando en contexto con todo lo que está pasando, ¿no? En respuesta integral intentamos obviamente dar todo lo que se pueda, pero bueno, mejoró con respecto a otros años. Después otra de las cosas es que hay un ingreso a las personas que tienen VIH o hepatitis con cirrosis o tuberculosis, que obviamente colabora con que esa persona pueda comer y vivir un poquito mejor, mejorar un poco las condiciones de vida. También esa ley habla de la jubilación por envejecimiento anticipado en relación al VIH, también a estas patologías. También la cobertura de esto que estábamos hablando, de la profilaxis posexposición y de la profilaxis preexposición por las obras sociales, así como el tratamiento que ya estaba garantizado con la ley anterior, ¿no? La cobertura completa al 100% del tratamiento antirretroviral. También habla de vacunación, garantiza la leche maternizada para aquellos bebés cuya madre o persona gestante que lo ha tenido tiene VIH hasta los 18 meses de edad. Y todo eso relativamente se está cumpliendo, se está garantizando, ¿sí? Bien. O sea, estamos mejor en ese sentido. No necesariamente por aporte del gobierno nacional, claro, ¿no? Marcela, entonces, bueno, hoy va a ser es un día, digamos, como vos decías, ¿no? Para quienes laburan en este tema, son todos los días, pero bueno, a nivel más general, hay mucha gente que quizás se va a cruzar con las postas de testeos rápido y demás, entonces le decimos que aprovechen, ¿no? Esos espacios de acceso a la prevención también para informarse, para preguntar, así que bueno, suerte en este día que imaginamos que va a ser largo también, y bueno, gracias por toda la información. Bueno, de nada, y sí vamos a estar trabajando en todas partes, así que, bueno, nada, que sea buena jornada para todos. Gracias. Igualmente. Les recordamos entonces lunes, hoy, de las 10 a las 4 de la tarde, en Plaza San Martín. Acá en la Ciudad de La Plata. Después ahí va a haber puntos en cada localidad, en algunos también salas de atención primaria y demás. Fíjense, cada uno en su localidad probablemente se haga algún tipo de jornada. La provincia de Buenos Aires lo llama la Semana de Respuesta al VIH, así que se van a hacer actividades tanto hoy como hasta el viernes, ¿sí? Así que esténse atentos, ahí no se puede pasar en el día de hoy, pero hoy va a ser entonces de 10 a 16 horas en Plaza San Martín, acá en la Ciudad de La Plata, 6:50. Muy importante, vayan a testearse. El lema de la provincia es: los vínculos cambian, los cuidados no. Muy importante prevenir y cuidarse ante las infecciones en general de transmisión sexual, en este día en particular el VIH, que es una infección que aparte leía el 99% de los casos se da vía transmisión sexual, así que sí, es indispensable cuidarse y cortarla con todas esas pavadas porque cuanta más información hay, pareciera que la gente más ignorante decide ser, ¿no? Gente que tiene acceso a la información y aún así, están con estas cosas así como de no querer cuidarse. Que también no es cool no cuidarse, chicos. No, y no está de más nunca hacerse el testeo rápido, porque también es una enfermedad silenciosa. Por ahí no es como el sífilis, que por ahí tiene algunas manifestaciones en el cuerpo, pero el VIH no.
por ahí lo tenés y no lo sabés, entonces siempre es importante tener en cuenta que existen estos testeos. Y que lo mejor es conocer el diagnóstico, porque aparte hoy en día hay un nivel avanzado de conocimiento de los tratamientos que hace que puedas tener una vida común y corriente portando VIH e incluso llegar a instancias como por ejemplo el no detectable igual no transmisible. Entonces es importante conocerlo, ¿no? Porque también pasa mucho eso, muchas personas que no saben que tienen ese diagnóstico y eso es lo que hace que transmitiendo. Y las medidas de prevención, como siempre, no le crean al doctor Albino que dice que traspasa la porcelana. Eso es mentira, gente. El preservativo no lo traspasan de estas infecciones que estamos hablando. Las vacunas funcionan y el preservativo también. ¿Okay? Esas son como vamos con los consensos básicos. Bien, así que bueno, vamos a seguir. Muy importante esta entrevista recién con Marcela. Acérquense a los distintos puntos que va a haber a lo largo del día. La comunidad de Male. Hoy voy a hablar de algo que sucedió el viernes, que ya lo traje el mes pasado, que era el femicidio de Romina Videla. Y finalmente el viernes se conoció a través del Tribunal Oral Criminal número 4 de la Ciudad de La Plata la condena perpetua, esto fue el viernes al mediodía, a Héctor Ismael Carrizo, luego de 5 años del femicidio. Según se supo, y gracias a la investigación de la Fiscalía, Romina habría sufrido múltiples agresiones horas previas antes del crimen. Héctor Carrizo, el autor del femicidio, se declaró inocente, pero las pruebas eran suficientes y el veredicto final fue la perpetua. Él fue el que comenzó el incendio que terminó con la vida de Romina. El tribunal, compuesto por los jueces Carolina Crispiani, Emir Alfredo Caputo Tártara y Andrés Vitali, consideró acreditado que el siniestro que terminó con la vida de Romina fue el desenlace de un prolongado ciclo de violencia de género. Se lo declara culpable de homicidio doble agravado por el vínculo y por mediar violencia de género e incendio doblemente agravado, con fallo unánime. También los magistrados subrayaron la existencia de indicios serios, precisos y concordantes que confirmaron la autoría de este femicidio. Lo que también complicó a Carrizo fueron las amenazas, diciéndole te voy a prender fuego, y que ella también tenía el 80% del cuerpo quemado y él, estando en la casa que se incendió, tenía el 12%. Además de querer limpiar la escena del crimen luego que la llevaran al hospital, él estuvo limpiando el terreno, limpiando la casa. El 27 de marzo de 2020, Romina llamó a la policía, el mismo día que ocurrió el incendio, para pedir ayuda porque su pareja la estaba golpeando y amenazando con prenderla a fuego. Un día cargado de agresiones, violencias físicas y amenazas. Ese mismo día, su casa, ubicada en 519 entre 184 y 185, fue incendiada de manera intencional. Romina, madre de 6 hijos, con su cuerpo quemado un 80%, pasó 5 días en el hospital y finalmente murió. Al principio la investigación estuvo a cargo de la fiscal, María Eugenia Di Loreto, y luego pasó a la UFI, que sería la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género. El primer paso para hacer una reconstrucción de los hechos y conocer el contexto de maltratos persistentes en el que se encontraba Romina Videla fue de llamar a testigos que relataron años de golpes, amenazas, control económico y aislamiento ejercido por el femicida Héctor Carrizo, que es esto que mencionamos siempre cuando hablamos de violencia de género, ¿no? El ABC, ¿no? Claro. El encadenado de violencias. El encadenado, que es, violencia psicológica, violencia física y además de controlar toda la violencia económica. ¿No? Y aislarla de los familiares y de sus seres queridos, ¿no? Se habla de premeditación, ya que Carrizo discutió con Romina y luego de eso se encargó de sacar del lugar a las hijas que tenían en común y después de insultos, gritos e impedirle salir de la vivienda,
habría iniciado el incendio. La jueza Crispiani plasmó en los considerandos de la sentencia lo siguiente: a Romina también la mató la violencia que precedió el fuego. Esa violencia que se anuncia, que se naturaliza, que pide auxilio y no siempre lo encuentra, esa violencia que cuando el Estado llega tarde termina escribiendo su última línea en la morgue. Finalizó de un modo crítico. En contraposición, la defensa de Carrizo buscaba la absolución afirmando que no existían pruebas suficientes ni directas que determinen que él era el autor del incendio. También apuntaron que las pericias ni los testimonios pudieron dar precisión que él la agredió de forma directa a la víctima, ¿no? Y tengamos en cuenta que ella llamó a la policía el mismo día en que la encontraron prendida a fuego. Entonces, hay suficientes pruebas. También las declaraciones de las hijas que contaban que ese mismo día vieron cómo la golpeaban y que él la fue a buscar a la casa de una de las hijas porque ella quiso escapar, o sea que pidió ayuda y, como mencionaba la jueza, no llegó esa ayuda. Bueno, vale resaltar que ella, esto mismo, ¿no?, pidió ayuda en muchas ocasiones y el fiscal Lucas Domsky habría pedido que el acusado sea condenado a perpetua y finalmente así fue. Por otra parte, la familia de Romina, conforme con la condena, por supuesto, sigue con miedo porque los familiares de Carrizo amenazan con pudrirla. Así le dijeron, si sale el veredicto la vamos a pudrir, dijeron. Y bueno, ya hubo varias situaciones donde han agredido a las hijas de Romina cuando se manifestaban, pasando, gritándoles, insultándolas. Tengamos en cuenta que viven en el mismo barrio, viven en Melchor Romero, tanto los familiares de Carrizo como las hijas de Romina Videla. Y también han roto carteles donde ponían las hijas para pedir justicia por su madre. Les rompieron los carteles, bueno, y también todavía están alerta porque si bien todavía no pasó nada, tienen miedo de que hayan represalias, ¿no?, por la perpetua a su padre. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente que es una condena ejemplar porque él fue violento muchísimos años, como les mencionaba, con Romina, en un contexto de mucha vulneración, porque eran una pareja que tomaba mucho alcohol y él, bueno, se violentaba y ella no podía escapar ni salir de esa situación, si bien sus hijas muchas veces le han dicho que ese lugar tenía que salir de ahí, no pudo. Así que, bueno, lamentablemente Romina falleció, pero hoy podemos decir que se hizo justicia. Sí, así es. Bueno, importante esto que contaba Mari, que lo habíamos adelantado hace como 2 meses, ¿no?, que iba a suceder este juicio. Efectivamente sucedió ahora a finales del mes de noviembre, con esta sentencia, un poco de justicia también para las hijas y para toda la familia de Romina, y en un encadenado de violencia que repasamos siempre y se repite porque es ese iceberg, ¿no?, donde el femicidio es el último instancia, pero hay un montón de cuestiones previas que se pueden también prevenir si el Estado es eficiente y garantiza lo que tiene que garantizar. Che, son 10:20 de la mañana, debemos la tanda todavía, vamos con eso y seguimos con mucho más en esta mañana de Será por las Malas. Quédense por ahí, Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos.